Y hoy vamos a estar hablando de este tema: Jesús enfrenta a los líderes religiosos. Hoy en día nos podemos dar cuenta de que, al igual que Jesús, nosotros los cristianos en este tiempo también enfrentamos oposición de parte de mucha gente, de gente que no está de acuerdo con lo que nosotros practicamos, con nuestras creencias, o porque no somos igual que ellos en la forma de actuar. Jesús tuvo dificultades porque habían cosas que la gente hacía por tradición y no por verdad bíblica. Y en el tiempo nosotros también somos señalados de la misma manera por situaciones similares. Pero el Señor Jesús trató esta situación de una manera bien especial, con la palabra, con la verdad, haciendo entender a la gente lo que realmente Dios quería con ellos y no lo que ellos habían agregado a lo que era la ley de Dios. Así que, hermanos, Jesús tuvo luchas con respecto a esta situación, y ustedes y yo no somos la excepción. La verdad central dice que Jesús eh, hizo frente a los errores y el legalismo con autoridad. O sea que, al igual que el Señor Jesucristo, nosotros tenemos autoridad dada por Dios a nosotros, la cual tenemos que utilizar para poder llevar a cabo la enseñanza o la transmisión de la palabra del Señor, el Evangelio, a otras personas. Entonces necesitamos entrarle con fe, con autoridad a esta situación para que seamos vencedores, al igual que nuestro Señor Jesucristo. El versículo clave lo encontramos ahí en Marcos 2:28. Y dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Este versículo, hermano, es bien importante para usted y para mí, porque el Señor mismo, él se antepuso a lo que era el día de reposo para los judíos. Él era más importante que el día de reposo que ellos practicaban, lo cual ellos no aceptaban de ninguna manera. Pero Jesús, hermano, es Dios. Jesús es el mismo Dios hablando, y él era más importante realmente que ese día de reposo que ellos tenían. La lectura para la clase de hoy está ahí en Marcos 2, 3 al 5, y 2, 3, 5 al 7, 10 al 12, 15 al 17 y 23 al 28. Lo vamos a estar leyendo en este momento. Gloria al Señor. Ustedes lo tienen allí en su pantalla, y dice de la siguiente manera: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también,
a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Señor, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos regalas, Padre bendito, de poder alabarte, glorificarte y bendecirte. En tus manos, Padre eterno, nos ponemos desde ahora y para siempre, y te pedimos que seas tú ministrando, llenando, fortaleciendo, capacitando a cada uno de nosotros para llevar a cabo la obra que tú nos has encomendado. En tus manos nos ponemos, abre el entendimiento a cada uno y que podamos usarlo a atesorar esta palabra en nuestros corazones de una manera especial. Gracias, Jesús. Bueno, amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos. Entonces, estamos ya listos para iniciar nuestra clase del día de hoy. El bosquejo de la clase es ese que aparece ahí con ustedes. Primero, la sanidad y el perdón. Lo primero, sanidad espiritual y física. Segundo, acerca de la comida y el ayuno. ¿Por qué vino Jesús? Un tiempo para ayunar. Acerca del día de reposo. El Señor del día de reposo. Y hacer el bien en el día de reposo. Pues ese es el bosquejo para la clase del día de hoy. Y ahí lo tienen ustedes. Gloria al Señor. Jesús vino, hermanos, a traer la salvación del pecado y una vida nueva en el espíritu. Durante su ministerio sufrió la oposición de los legalistas, quienes apelaban a las reglas y adiciones humanas a los mandamientos de Dios. La palabra de Dios, hermano, la verdad de Dios está escrita, pero lamentablemente, tanto en el tiempo de Jesucristo como en el tiempo nuestro, a veces queremos añadirle un poquito más a esa palabra, porque no estamos conformes posiblemente con lo que esa palabra dice, o porque el pensamiento de la palabra en sí va en contra de nuestros asuntos personales. Ahora, la Biblia está escrita por Dios, inspirada por Dios. Ciertamente utilizó hombres para que escribieran esa palabra, y él aprovechó la forma de estos personajes, y la palabra fue escrita. Ahora, tanto en el tiempo de Cristo como en el tiempo nuestro, hay siempre gente que está tratando de agregarle a la palabra del Señor. Aunque hayan leído allá por Apocalipsis 22, que habla de que no podemos agregarle ni quitarle a la palabra, porque si le agregamos van a ser agregadas las plagas que están escritas en esta palabra, y si le quitamos va a ser borrado nuestro nombre del libro de la vida. Entonces, la palabra está escrita,
pero siempre hay gente tratando de agregarle algo más a la palabra. Los mandamientos de Dios están ahí. Ahora, esta lección explora los desafíos y ayudándonos a reconocer y enfrentar los obstáculos en nuestra propia vida. Al igual como desde Jesucristo tuvo obstáculos en su vida, nosotros también tenemos obstáculos en la vida que van a estorbar nuestro desarrollo cristiano, nuestro crecer cristiano, nuestro andar cristiano. Pero si tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, tenemos la palabra escrita y andamos conforme a esa palabra, pues no vamos a tener tanta lucha, tanta dificultad. Aunque existan ahí, usted tiene tiene la autoridad delegada de parte de Dios para hacer que esa palabra se materialice en su vida y usted ande conforme a ella. Jesús perdona y sana. Acerca de la sanidad y el perdón, si hay algo, hermanos, que en el tiempo de nosotros estamos necesitando, es sanidad. Mucha gente anhela la sanidad física, la sanidad de su cuerpo, porque hay enfermedades que han venido a estorbar, a dañar su salud. Entonces hay gran necesidad de sanidad física, pero también necesitamos sanidad espiritual. Y la sanidad espiritual es más apremiante que la sanidad física. El perdón que el Señor nos puede dar va a causar sanidad espiritual en nuestra vida. Y al lado de ella podemos encontrar que también vendrá una sanidad física. Si somos sanos espiritualmente, seremos sanos también físicamente. Gran parte de las enfermedades que el mundo hoy padece es parte de la enfermedad espiritual que hay. Entonces necesitamos sanar nuestra alma, sanar nuestros corazones, sanar nuestro ser, nuestra vida delante de la presencia del Señor, y viviremos una vida diferente, una vida distinta, una vida agradable ante los ojos del Señor y no con tanta lucha como hoy vivimos. Pero tenemos que acercarnos a Dios, vivir para con Dios y hacer la obra del Señor en nuestras vidas. Jesús, hermano, llega a Capernaum. Al oír que estaba en casa, probablemente en casa de Pedro, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían más y les era predicada la palabra. Era un lugar pequeño, pero la gente se aglomeró en ese lugar y bloquearon la puerta, no había entrada por ninguna parte. La gente estaba anhelante de recibir la palabra, de escuchar a Jesús, querían oírle. Entonces la gente se agolpó en toda la puerta y no dejó lugar para otra persona más. Entonces, estando ellos de esa manera, 4 hombres traen a un amigo paralítico y al no poder ingresar a la casa, subieron al techo, hicieron un hueco y bajaron a su amigo ante la presencia de Jesús. Mira, esta gente, hermano, no le interesó lo que la gente pensara, no le interesó lo que la gente iba a decir, porque estaban dañando propiedad privada, porque para entrar al hombre enfermo, abrieron un agujero en el techo, y no era un agujero pequeño. Imagínense que tenía que entrar a una persona acostada. Entonces, el agujero que se abrió en ese techo era grandísimo. Ellos no pensaron en el momento que me van a cobrar el daño que estoy provocando en esta casa, porque no era la casa del paralítico, no era la casa de los 4 que estaban bajándolo, no. Ellos simplemente querían pasar a su amigo a la presencia del Señor, ponerlo delante de él y pedirle que le sanara. Y de esa manera ellos llegan al lugar y bajan al hombre paralítico hasta donde estaba el Señor Jesús. Mire qué fe, qué astucia de esta gente, porque vieron que todo estaba, que no podían entrar por ninguna parte. Ellos buscaron, no se quedaron, bueno, regresémonos porque no se puede entrar.
No, no pensaron como muchos de nosotros que si ya no podemos, hay que se quede, pues volvamos otro día. No, esta gente, hermano, se decidió, esta gente estaba decidida a entrar a la presencia donde estaba el Señor Jesús. Usted y yo tenemos que tener esa misma decisión de estar dispuestos de entrar a la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. De alguna u otra manera, tenemos que entrar a la presencia del Señor. Tenemos que estar donde Él está. Cristo quiere verle a usted delante de Él, pero usted tiene que esforzarse también por entrar a la presencia del Señor con mucha fe, con mucho denuedo y con muchas ansias de estar delante de la presencia de su Señor. Jesús reconoció la fe del paralítico y sus amigos. Es que era algo tan extraordinario, hermano, que estaban haciendo, que no les importó lo que estaba sucediendo a su alrededor. Ellos simplemente querían poner al paralítico delante de la presencia del Señor. Y Jesús reconoce que esta gente estaba actuando con una fe que no era común, una fe que no la tenía todo el mundo. Jesús declaró que le declaró al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, versículo 5. Entonces, si se da cuenta, habían logrado el propósito, habían logrado lo que ellos querían, ir a la presencia del Señor y lograr una sanidad física para aquel hombre. Pues usted se da cuenta, primero creyeron ellos, tuvieron fe para que sucediera lo segundo, que era la sanidad física en el cuerpo del hombre. Gloria al Señor. Los maestros de la ley culpan a Jesús de profanar el nombre de Dios, lo que consideraban una blasfemia. Siempre vamos a encontrar gente que va a hablar cosas que no van de acuerdo a la palabra. Ahora, lo que Jesús estaba haciendo con este hombre era algo tan importante para la vida de aquel hombre y tan importante para su familia, pero ellos no estaban viendo la importancia que esto tenía delante de la presencia del Señor. Ellos culpan a Jesús de profanar el nombre del Señor por decirle a aquel hombre que sus pecados les eran perdonados. Imagínense, él mostró su poder e identidad para sanar física y espiritualmente, el perdón. Él lo hace no por vanagloria, sino porque había una necesidad apremiante, una necesidad en la vida de aquel hombre y una necesidad de toda la gente que le estaba viendo, porque la gente que estaba observando también en ese momento, en ese lugar, eran necesitados de señales para creer también en Jesús. El título Hijo de Hombre se usó 83 veces en los 4 evangelios. Usted ha visto ahí que muchas veces se habla del Hijo del Hombre allí en los evangelios. También Daniel utiliza esa frase, Hijo de Hombre. También Ezequiel, Jeremías, hablan también de esta manera. Este acto fue recibido por la gente con asombro y alabanza. Imagínese usted, hermano, que en este tiempo usted viera a un paralítico que sale corriendo porque alguien le dijo, levántate y anda, y usted lo ve que se levanta y sale corriendo. ¿Cuál sería la actitud suya? ¿Cuál se asombraría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pensaría usted realmente al ver una situación como esta? Posiblemente habría asombro tremendo en la vida suya al ver una situación así. Todo el mundo se asombraría de ver que alguien que no podía caminar, solamente con la palabra, sin medicina, solamente con el mandato de alguien, salga caminando, salga corriendo. Sería algo maravilloso. O que alguien resucitara, que estuviera ya en el ataúd y usted va y le dice, levántate en el nombre del Señor, y se levanta. Sería algo maravilloso en el tiempo de nosotros y la gente creería posiblemente más en el Señor. Porque lo que hoy necesitamos son señales y milagros de parte del Señor para lograr creer en lo que el Señor está haciendo en nuestra vida.
El pecado y la enfermedad están conectados por origen, según Génesis 2, 16, 17, pero también el perdón y la sanidad en la creación de Cristo, en Isaías 53, 4 al 5, recíbalo por fe. Ahora, imaginemos esto, hermano. Ciertamente, desde que el hombre pecó, desde que el hombre hizo lo malo delante de Dios, el pecado vino y la muerte entró y la enfermedad entró al mundo. ¿Por qué? Porque hubo un decreto de parte de Dios de que a partir de allí el hombre tendría que morir. Hemos pensado muchas veces entonces que el hombre, si no hubiese pecado, no hubiéramos sido eternos. Pero después del pecado, Dios no quiso que el hombre muriera en su calamidad, que el hombre muriera en su estado mal como estaba. Entonces lo que hizo Dios fue acortar el tiempo nuestro y decretar la muerte para el hombre. ¿Por qué? Por el pecado que vino a morar en sus vidas, en sus corazones. En segundo lugar, hermanos, acerca de la comida y el ayuno. Marcos 2:15 al 22. Hasta ahí donde vamos, ¿alguno tendrá alguna pregunta, algún comentario que hacer, hermanos? Una pregunta, hermano pastor. Dígame, hermano. Jesús dijo que si creíamos en Él y teníamos fe, mayores cosas haríamos, pero en la actualidad pues no se han visto milagros así. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Nos falta fe? ¿Nos falta entrega a Dios? Estoy hablando en general de la iglesia, ¿va? No solo del Libro de los Valles, sino que en sí en la iglesia total. En el mundo. Sí, hermano, mire, hemos perdido mucho la fe nuestra. Aún Jesucristo hablaba que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, le diríamos a un monte que se echara al mar y el monte se echaría. Ahora, si vemos el tamaño de un granito de mostaza, eso es algo insignificante el tamaño. Ahora, y si no tenemos una fe de ese tamaño, imagínense qué tipo de fe tenemos entonces. Hoy están pasando tantas cosas en el tiempo nuestro que a veces llegan a bloquear nuestra fe en el Señor, llegan a bloquear nuestra creencia en el Señor, porque hemos visto que hay tanto descubrimiento en la actualidad, ha avanzado tanto la tecnología que esperamos que a través de ella podamos cambiar, podamos transformar el mundo en el que vivimos. Pero el mundo en el que vivimos no lo podemos transformar con tecnología, sino con creer en Dios, con ser cambiados, transformados totalmente por el Señor. Cuando ustedes y yo logremos creerle a Dios con todo nuestro corazón, a un 100%, entonces las cosas van a cambiar para nuestra vida. Pero mientras tanto, nuestra creencia esté dividida entre lo físico y entre lo espiritual, no logramos mucho. Pero tenemos la oportunidad de ir creciendo y pedirle a Jesús, como le pidieron los apóstoles, que le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Lo que hoy necesitamos es creerle más a Dios con todo el corazón, con todo el alma, y entonces Dios obrará de una manera especial en la vida nuestra. ¿Queremos ver milagros? Acerquémonos a Dios con todo el corazón y con todo el alma. Y busquemos la presencia del Señor continuamente. Y entonces veremos cosas tremendas que podemos hacer delante de la presencia del Señor. Amén. Muchas gracias, hermano pastor. Amén, hermano. ¿Alguien más? Hermano pastor, Dios les bendiga, hermanos. Buenos días para los que no había saludado. Amén. En cuanto a lo que usted exponía de la fe, hermano, que no tengo ninguna duda que sea como está escrito, pero sí tengo duda en cuanto a cuando una persona, hermano, recibe un milagro. ¿Ese milagro realmente depende de la fe que yo tenga?
o de lo que Dios ha determinado para mi vida. Muy bien. Le digo esto, hermano, porque a través de la vida, yo sé que probablemente a algunos de ustedes les ha pasado esto, que yo he visto personas, ¿va, hermano, que créame que uno dice, son personas que han estado orando 10, 20 años por un milagro, por una respuesta de Dios y no la han recibido. Y muchas personas dicen, ¿será que yo no tengo fe? Pero si yo creo que Dios lo puede hacer. Entonces mi pregunta realmente cuelga de eso, o sea, ¿depende solamente de mi fe, hermano pastor, o también depende de lo que Dios ha determinado para mí? Amén. Depende de ambas cosas, hermano, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero aparte de eso, gran parte de los milagros que a veces vemos nosotros, hay veces que Dios sana por la fe del enfermo. Otras veces Dios sana por la fe del que ora por él. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Verdad? Que muchas veces el enfermo ya no tiene ni ganas de vivir, no tiene ni ganas de seguir en la situación que está. Y por ende, esa persona no está creyendo en Dios que lo puede sanar. Lo único que está pidiendo ahora es, mejor llévame y que te acabe todo. Pero llega alguien y ora por esa persona, creyéndole a Dios con todo su corazón y viendo un milagro de antemano. Dios obra a través de esa persona que llegó a orar por él. Por otro lado, a veces no suceden los milagros porque, así como estaba diciendo usted, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y en base a ese plan, Dios va a conducirnos. Hablando así de milagros especiales, por lo menos mi suegra, que estuvo orando hace alrededor de 50 años para que su esposo se convirtiera. Y en ese tiempo, imagínense, 50 años de oración, de búsqueda continua a Dios, Dios hizo la obra al final. Ciertamente el don ya está en la presencia del Señor, pero Dios usó a mi suegra para estar clamándole por él, y al final todavía él le pudo servir alrededor de 7 u 8 años al Señor. Entonces, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Posiblemente algunas veces podría ser para mantenernos firmes allí y clamando por esa persona, porque Dios tiene un propósito también para la otra persona, en este caso. Entonces, Dios puede estar actuando de las dos maneras, como usted estaba mencionando, hermano. Muchas gracias, hermano pastor. Bendiciones, hermano. Amén, hermano Polo. Sí, hermano. Quería también preguntarle acerca de la sanidad física y la sanidad espiritual. Amén. Yo sé que la sanidad física es a través de doctores, medicamentos, pero la sanidad espiritual, ¿cómo se obtiene, hermano? Muy bien. A través, hermanos, de creerle al Señor. Cuando Cristo hace esa transformación milagrosa en nosotros, entonces viene la sanidad de nuestro espíritu, de nuestra alma. Entonces necesitamos llegar a la presencia del Señor, creerle a Dios. Cuando usted le cree a Dios, entonces Dios actúa. La base para que Dios actúe en la vida de nosotros es creerle. Si ustedes y yo le creemos a Dios, ya la hicimos. Ahora, como dije hace un momento, el problema nuestro es que estamos muchas veces dependiendo de nosotros mismos. Y no podemos estar dependiendo de nosotros porque no podemos. Solamente con la ayuda del Señor podemos salir avante en todo tiempo y en todo momento. Parece que el tiempo se nos va a terminar, ¿verdad, hermano Nelson? Amén. Pero al terminar nos volvemos a conectar en el mismo link, hermanos. Muy bien, hermano. Entonces, sigamos en esta parte, hermano, acá. Necesitamos creerle a Dios con todo el alma, creerle a Dios con todo el corazón. Si le creemos a Dios, entonces vamos a ser transformados, cambiados delante de la presencia del Señor. Y esa es la sanidad del alma.
Necesitamos que el Señor nos ayude a aprender también a perdonar a otros y de esa manera el alma se sana también. Entonces, hay cosas a veces metidas dentro de nosotros que tenemos que eliminar con la ayuda del Señor. Entonces vamos a sanear nuestro ser espiritual de esa manera. ¿De acuerdo, hermano?